Pues bueno, ya aquí nos preparamos para escuchar a nuestro primer expositor, nuestro hermano René Solano. ¿Quién es René? ¿Quién es nuestro hermano René? Pues primeramente es hermano nuestro, parte de la comunidad Emanuel desde el año 2000 en Cali, Colombia. Él profesionalmente pues es un psicólogo clínico y organizacional. Él tiene con una especialización en la familia, y también tiene una maestría en educación y en desarrollo humano. Estamos en buenas manos, hermanos. Es un hombre casado, tiene 3 hijos, tiene una gata, también por ahí dicen, pero bueno, también le mencionamos eso. Él tiene pues mucha experiencia, ha sido docente universitario, entonces tiene mucho contacto con la juventud a través de su profesión y ha sido también psicoterapeuta individual y de familia. También ha podido trabajar y dar orientaciones a diferentes comunidades, ofreciendo formación cristiana y formación en el desarrollo humano. Pues podemos decir mucho más de nuestro hermano René. Yo personalmente lo considero como un gran hermano, lo conozco personalmente, es un gran hermano, amigo, y pues veo en él un gran corazón por servir al Señor, por servirnos a nosotros, pues para que el reino de Dios se siga fortaleciendo entre nosotros. Pues bueno, bienvenido René, listos para grabar Malaquías y pues cedemos el micrófono a nuestro hermano. Gracias, René. Gracias, Fer. Bueno, hermanos, qué alegría verlos. De verdad que es para mí un motivo de gozo. eh, Sobre todo, pues ver esta maravilla de cuerpo que construye Cristo cuando se enamora nuestros corazones, cuando va estableciendo la unidad entre nosotros y nos permite tener estos momentos de encuentro. Yo le doy gracias al Señor. Y también pues, reafirmo esas palabras de Fer, estamos en buenas manos porque el Señor está en medio de nosotros. eh, y nos da luces, las luces que necesitamos. Yo, bueno, voy a ir rapidito para que podamos alcanzar a usar el tiempo y porque me parece muy interesante que podamos llegar a los momentos de trabajo grupal. Como les dijo Fer, pues estoy muy interesado en compartir con ustedes este temita sobre la necesidad de una antropología cristiana. Vamos a estar trabajando esto y yo le doy gracias a Dios porque en este tiempo, que es un tiempo de retos y de confusiones, pues el Señor también pone sus luces y esas son las buenas manos en las que estamos. A pesar de la beligerancia de los tiempos, de los retos que muchas veces se complejizan, tenemos que saber que Dios está con nosotros. En medio de la oración por este espacio, hermanos, pues el Señor me regaló esta palabra y me pareció bellísima para que iniciemos con ella, porque es toda una palabra profética realmente. Está en 2 Corintios 10, 3, 5. Y dice así, pues aunque vivimos en la carne, no combatimos según la carne, no. Las armas de nuestro combate no son carnales. Antes bien, para la causa de Dios son capaces de arrasar fortalezas. Deshacemos sofismas y toda altanería que se subleva contra el conocimiento de Dios y reducimos a cautiverio todo entendimiento para obediencia de Cristo. Palabra de Dios. Hermanos, cuando recibí esta palabra, ay, yo sentí júbilo y les quiero decir que, bueno, se levanta una insolencia en el mundo, se levanta mucha confusión sobre unos temas muy sensibles que refieren a este asunto de la antropología, cómo entendemos al ser humano, cómo entendemos qué somos como personas. Se juega mucho en esas comprensiones y yo quiero ir contextualizando. Quiero invitarlos a que iniciemos por ese compartir haciéndonos esta pregunta. ¿Cuál es la necesidad de tener una antropología cristiana? ¿Sí? O lo repito de otro modo. ¿Cuál es la necesidad que tenemos de tener una comprensión cristiana sobre lo que es el ser humano y la vida humana? Entonces, para ello, yo les voy a graficar con una historia, ¿sí? La historia de las travesías de Luis, se llama esta historia, ¿sí? Luisito nació muy bonito, ¿sí? Un niño rechonchito, sano, fue creciendo y cuando crece el ser humano se da cuenta que algo le falta, ¿sí? Que tiene un vacío interno y es un vacío que se convierte en un motor porque es un vacío que punza, ¿sí? Es un vacío de sentido, es una necesidad, ese es el espacio de Dios
pero Luis todavía no lo sabe, ¿sí? El ser humano es un ser, es una creación muy curiosa, mis hermanos, ¿sí? Es finito, somos limitados, pequeños respecto del universo, pero resulta que hemos sido construidos para lo absoluto. Hemos sido construidos para amar a Dios, para contener amor de Dios y para ser contenidos en Dios. Y eso lo vamos a ir descubriendo. Y esa es una clave para que comprendamos este sentido de la antropología cristiana y sepamos entonces qué es lo que se juega en este tema. Y me pareció muy conveniente ese comentario de Brenda, la experiencia de esta chica. Sí, bueno, yo lo sé, en mi corazón lo sé, pero ¿cuáles son los argumentos? ¿Sí? Y ahí es donde, mis hermanos, tenemos que, con la ayuda de Dios, pedirle al Señor que nos manifieste estas luces, que nos dé esta luz, estudiar estos temas, porque esa insolencia que se levanta en el mundo está arrastrando desde la ignorancia y el desconocimiento y la confusión a muchos hermanos. Voy a continuar con mi historia de Luis. Entonces, se pregunta Luis, ¿para qué es? ¿Sí? ¿Para qué está en esta vida? Algo le falta y comienza a buscar. Y de pronto aparece algo bello en su vida, ¿sí? Y se enamora. Comienza a decir, oh, qué delicia, ¿sí? Me siento acompañado, yo quiero que no te me vayas, yo quiero que me hagas sentir bien, vos me haces sentir bien, quédate conmigo, llename el corazón, ¿sí? Y la chica comienza a tener sus necesidades personales, pues de ir a estudiar, de ir a su casa, y Luis comienza a decir, no, ¿cómo es esto? Si te vas, entonces, ¿yo qué? ¿Cómo así? ¿Sí? Vos te vas a hacer tus cosas y mientras tanto, entonces yo aquí, en medio de mi soledad, no, ¿sí? Bueno, ya verán cuánto tiempo le habrá durado entonces esa relación a Luis, ¿sí? Le rompen el corazón porque se da cuenta que la otra persona, amar a la otra persona, significa mucho más de lo que está preparado. Entonces Luis, en medio de su decepción, dice, oh, la vida será otra cosa. Vamos entonces a descubrir otro sentido y entonces Luis se nos vuelve frío y se nos llena de conocimiento. Entonces se nos apasiona con el estudio, ¿sí? Ahora será el conocer, ¿sí? Conocer es poder. El que conoce, entonces domina, ¿sí? Bueno, lo intentó hasta que comenzó a conocer gente para quienes el conocimiento no vale, ¿sí? Entonces, bueno, una nueva decepción. Entonces Luis comienza a decir, la vida es para gozar. Y entonces reestructura la figura, la idea de lo que tiene como persona. Ahora la idea es distinta y en medio del gozar, mire, desarrolla una hipersexualidad, ¿sí? Un penezote. Ahora este es el sentido, ¿sí? Su figura, su imagen, su comprensión de sí va dirigida en una búsqueda de llenar de sentido de su vida y entonces ahora se la juega por esto. Pero bueno, no dura mucho para saber entonces que a través de la piel no se entiende la persona, ¿sí? Y que en medio de los ratos de alegría en realidad no se llega a felicidad. Entonces se la juega distinto. Bueno, será entonces el tener. El tener llena vacíos, ¿sí? Pareciera, ¿no? ¿Sí? Entonces uno tiene pues mucho dinero, tiene cosas y lo admiran y parece que eso fuera amor. Y se la juega Luis en medio de este recorrido de las ofertas que hace el mundo y entonces se vuelve un hipertrabajador, entonces desarrolla unos brazotes ahora, unas manotas. Esta es la idea mental de lo que él piensa de sí, ¿sí? Bueno, pero tristemente obviamente tiene que llegar a la decepción porque el dinero no abraza y las cosas no llenan tu vida hasta que llegue y tenga un encuentro personal con Cristo. Y entonces Cristo comienza a saber cuál es esa necesidad y comienza a llenar nuestro corazón. Y entonces comenzamos a tener una verdad y es que valemos como personas no por lo que tenemos, valemos porque hemos sido creados y tenemos un valor infinito, ¿sí? Por aquel que nos ha creado y con el sentido que nos ha creado, que es ese sentido del amor. Y fin de la historia, ¿sí? Bueno, este es un final feliz. Ahí ya ven, bueno, lo chueco de los dibujos nos informa que este Luis todavía no está bien, ¿no? Ahí está medio chuequito, sigue caminando, pero es que ese es el sentido de la vida humana. Estamos aquí para perfeccionarnos, gracias a Dios, y perfeccionarnos sucede en la medida en que vamos perfeccionando esa comprensión de lo que somos como personas, ¿sí? Y de lo que es el descubrir de lo que Dios ha puesto en nosotros. Y algo que vamos a ver con trascendencia es que precisamente en esa relación con Dios
es donde encontramos la figura de lo que somos. Hermanos, este es un tema de verdad muy necesario, ¿sí? Muy necesario. Estamos en unos tiempos complejos. Bueno, no hay mucha distinción. En realidad, el pueblo cristiano recorre un camino cotidiano de transformación. Allí actúa el Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Este peregrinar sucede, bueno, muchas veces a través de un desierto, de unas soledades, y Él se nos va revelando continuamente. Y entonces Dios amplía la luz en las vidas de cada una de las personas y amplía la luz en la iglesia, ¿sí? Ante esa luz, los cristianos estamos llamados a participar, entregándole nuestras vidas al Señor, recibiendo los dones que Él nos da, uniendo estas potencias que Dios nos dio. Dios nos dio las potencias del intelecto, de la afectividad, de la capacidad de trabajar. Estas son las cosas que Dios nos da. Pero a la luz del Espíritu Santo tenemos que ir renovando nuestra entrega en dos acciones fundamentales, discerniendo, ¿sí? Hay que discernir los tiempos. Y la segunda acción es el discipulado. En medio de los tiempos actuales, ¿qué me pide Dios? En medio de los tiempos actuales, ¿cómo debo caminar? ¿Cómo debo responder? ¿Sí? En eso consiste que nosotros aceptamos la voz de Dios y la acogemos con amor y nos vamos entregando a la voluntad de Dios. Es eso nuestro camino cristiano. Este camino no solamente es personal, es un camino comunitario también. Es un camino que se da, como les decía ahora, en el escenario del mundo, ¿sí? Este mundo que reta porque desea confundir, propone muchas voces, filosofías y propuestas diciéndonos qué es la persona, ¿sí? Nos da otras voces sobre lo que es la persona. Esas son las voces ontológicas. Lo ontológico es lo que refiere al ser de la persona. Y entonces en el mundo encontramos miles de caminos y miles de propuestas que muchas de ellas pretenden desviar o impedir en nosotros la realización de la voluntad de Dios. Esa voluntad de Dios se realiza en nosotros en la íntima filiación y en la realización en nosotros de la figura de Cristo, ¿sí? Yo estoy soltando unas claves, mis hermanos, yo espero, bueno, qué pena, yo estoy disparando datos, pero estos son datos que yo espero que podamos usar ahora en la conversación. Entonces, realización del hombre, que en él se realiza la imagen y semejanza de Dios. Estamos en un mundo en donde hay muchas voces que nos dicen el ser humano cómo debe comportarse, el ser humano debe ser esto, debe ser lo otro. Y hay mucha beligerancia en esto, ¿sí? Es decir, hay unas voces que son verdaderamente retadoras. Por eso esa palabra me parecía de Dios que nos regalaba, me parecía muy iluminadora, ¿sí? Toda esta alevosía con la que se levanta el mundo diciendo mentiras, pues es un reto verdadero. El cristiano de hoy necesita renovar y clarificar las comprensiones que tiene sobre las sanas propuestas sobre su persona que nos ofrece el Señor a través de la fe. Es clave, mis hermanos, que podamos encontrar en Cristo la claridad de lo que es la persona, ¿sí? Que Cristo no se nos quede solamente, bueno, para muchos cristianos Cristo es un talismán, ¿sí? Cristo es una imagen bonita que cuelgan allí, ¿sí? Oh, no, este es chévere, pero nosotros estamos llamados a descubrir en Él algo más, ¿sí? A Él como camino, a Él como verdad. Nosotros tenemos que poder, a la luz de Dios, pues ampliar nuestro conocimiento de Dios y a la vez de nosotros mismos, para poder identificar los argumentos con los que podemos defendernos y rebatir las ideas que nos pueden confundir en el conocimiento de nuestra naturaleza y de la naturaleza de Dios, ¿sí? Y eso será también poder dar una respuesta adecuada a este llamado de Dios. Estas comprensiones urgen hoy en día porque hay mucha confusión, como les decía, propuestas ambiguas, propuestas argumentadas con valores a medias verdades o mentiras completas, pero que gozan de la aprobación de intereses económicos, de famosos o de industrias del entretenimiento u otros capitales oscuros que tienen intereses en lo contrario a la vida. Les pongo un ejemplo, la cultura del aborto y la cultura de la muerte. Sí, es una empresa que produce muchísimo dinero en todas partes y hay grandes aparatos
económicos, grupos económicos interesados en promover esta cultura de muerte. Yo tuve la experiencia personal, por ejemplo, 6 años trabajé en un hospital público aquí como profesor de psicología ahí en el servicio de ginecología de obstetricia, hasta que llegó una persona que trajo el tema del aborto y entonces ponen una cantidad de argucias y de falacias, ¿sí? Esto es un bien de la salud pública, ¿sí? Los abortos clandestinos producen muchas muertes, por eso tenemos que legalizar el aborto, y entonces pasan de legalizar a promoverlo, y entonces promoverlo dicen, no, es que estamos educando a la gente en sus derechos, la gente tiene derecho, entonces ya luego hablan del derecho del aborto, y entonces miren cómo de palabra en palabra y de argucia en argucia, lo que se monta es una ley de muerte, ¿sí? Y una contradicción contra un derecho fundamental. Yo trabajé 6 años allí y se presentó una vacante como psicólogo. Allí yo dije, uy, yo quiero porque el trabajo me encanta. Además era muy buena oportunidad de dar luz. Pero resulta que necesitaba un psicólogo que fuera abortista, ¿sí? Que acompañara y participara. Y obviamente pues yo dije, no, eso no está bien. Ya había hecho oposición allí suficiente. Y bueno, por eso yo no pude tener ese empleo. Van cambiando los tiempos, hermanos, y cada vez va apareciendo esto, le han llamado, por ejemplo, la ley Mordaza, ¿sí? O sea, diferentes figuras en donde se implantan ideologías que van en contra del cristianismo. El cristianismo es una luz, pero si no tenemos el suficiente carácter, pues se nos confunde la gente en medio de estos argumentos, ¿sí? Entonces tenemos muchos chicos que luego comienzan a ser sensibles a los derechos de las minorías y en medio de todo esto se pervierte el pueblo de Dios. Bendito Dios, tenemos un Dios providente y en medio de este tiempo de confusión encontramos luces fuertes que el Señor nos da a través de las Sagradas Escrituras, a través del magisterio de la Iglesia. Entonces, estos elementos que queremos compartir José y yo hoy, pues ha sido un estudio que venimos haciendo pues de San Juan Pablo II, de sus enseñanzas sobre teología del cuerpo y el enfoque desde el cual él comienza a trabajar, que se llama personalismo. Es un enfoque que parte de la filosofía, pero involucra la antropología, la psicología y otras ciencias sociales, pero que finalmente nos ayudan, ¿sí? Nos ayudan a comprender nuestra experiencia cristiana en este tiempo. Entonces, pues estas son luces que, bueno, estas son unas pintaditas, hermanos, unos aportecitos, porque hay otros hermanos que también están estudiando mucho de esto, y vendrá la necesidad de hacer mucho más foros sobre esto. Entonces, el tema se convierte en la pregunta sobre el ser humano. ¿Qué es el ser humano? Porque nos dicen tantas mentiras, tantas verdades a medias, tantas verdades interesadas. Entonces, allí tenemos que pensar, hermanos. Este estudio puede hacer un gran bien a nuestras comunidades al complementar la comprensión, no solamente de lo que nosotros somos como personas, a la luz del querer de Dios, sino también sobre nuestra misión en un estado de vida en esta sociedad actual. Y particularmente nos ofrece unas luces muy valiosas para comprender el sentido y el impacto a plenitud de nuestro llamado como comunidad cristiana. Ese asunto, hermanos, de ser baluarte es un asunto clave, es un misterio cómo Dios se inventó esto en este tiempo, porque es que precisamente ser un baluarte de personas que se aman y que demuestran que el amor cristiano sí es posible, que la persona sí puede caminar en santidad y que eso es una luz para iluminar, esa es una obra de Dios, hermanos, que necesitamos poder discernir y vivir a plenitud. Hermanos, yo perdí la relación con el tiempo, que venía a poner un cronómetro, entonces ahí me avisa Malaquías o quien esté ahí cuando me falten unos minuticos para acelerarme más. Bueno, gracias. Entonces, necesitamos revisar un concepto sobre el ser humano. ¿Qué es el ser humano? ¿Para qué es el ser humano? Y necesitamos una fuente clara porque hay muchas voces que nos engañan. Cosas muy importantes, hermanos, dependen de ese concepto de ser humano que manejamos. Y puede ser que aún no caigamos en cuenta de eso. Esto no es nuevo, hermanos, ya le pasó a la humanidad. Por ejemplo, cuando vino Jesús tuvo grandes confrontaciones con los judíos. Él tuvo que explicarles, por ejemplo, y corregirles en su comprensión de ser humano. Él tuvo que decirles, es el sábado para el hombre y no el hombre para el sábado. La ley debe estar al servicio de lo más importante, que es la persona, no al revés.
pues se da una alienación, entonces un detrimento del valor y del bienestar de la persona. Y la ley así pierde su sentido salvífico para convertirse en todo lo contrario. Entonces, para Dios, crucial es su persona, es la persona que ha creado en nosotros, ¿sí? Es muy llamativo el hecho de que con la ayuda de su conocimiento y de su ciencia, la humanidad haya podido explorar mundos lejanos, estrellas, fenómenos en lo macro, fenómenos en lo micro. Todo tipo de ciencia ha construido el ser humano. Pero a la hora de conocerse a sí mismo, a la hora de conocer sus propiedades y sus capacidades, de saber cuáles son sus necesidades, pueda costarle tanto y equivocarse tanto en muchas ocasiones, a veces de manera catastrófica. Y es que podemos decir que al ser humano no le quedó tan fácil esta tarea de saber de sí, como le quedó a otros animales. Ellos no necesitan, los animalitos no necesitan filosofar para decidir, bueno, ¿será que ladro o maullo? ¿Sí? No, 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 su naturaleza le informa, ¿sí? Tiene unos instintos y tiene una condición limitada, corta, que le ayuda a decidir su comportamiento. ¿Sí? Ni siquiera tiene que decidir en la mayoría de su conducta. El ser humano, en cambio, no tiene esa provisión del instinto. Nosotros no tenemos instintos. Tenemos la compañía de Dios, ¿sí? Tenemos la sed de Dios para que lo busquemos y allí en Él descubramos quiénes somos. El ser humano es un misterio para él mismo, dice Juan Pablo II, y debe vivir su proceso de desarrollo personal y de desarrollo como raza, como especie, ¿sí? Debe vivir un camino de exploración de su naturaleza para poder llegar a saber de sí, para poder comprender cuál es el concepto de su naturaleza. Si conoce su naturaleza, puede ser libre, porque resulta que la verdadera libertad, hermanos, consiste en hacer lo que verdaderamente somos. El que no sabe quién es, entonces ¿a qué se dedica? No puede hacerse el bien. Cuando el hombre sabe quién es, entonces puede construir su vida pensando en hacerse beneficios, ¿sí? En liberarse. Y ese es el destino que quiere Dios para el ser humano. El ser humano es misterioso entonces para sí mismo porque siempre es nuevo, porque está en un camino de autoconocerse. El error está casi que asegurado, pues el error es prácticamente uno de los mecanismos básicos con el que aprendemos, ensayo y error. No es el único, ¿sí? También hay otros mecanismos para aprender, la escucha, el aprendizaje por observación. Algunos de esos errores que se cometen en el proceso llegan a ser verdaderamente trágicos. Ahí es donde tenemos pues que afinar nuestra cercanía al Señor, pero también como equipo, como grupo, como comunidad, pues necesitamos fortalecer nuestras relaciones, ¿sí? Porque en medio de la cercanía aparece el discipulado, aparece el uno a uno, aparece todos estos inventos maravillosos que acompañan a la persona. Algunos errores comunes desde los que se generan definiciones falsas y dañinas de persona son, por ejemplo, la banalidad. Hay un gran enemigo silencioso, mis hermanos, no se nota. Se llama banalidad, pero entonta a las personas, les limita su universo cognitivo, les da pobres referencias de lo que es ser una persona desarrollada. Entonces las personas se quedan aspirando a poco y entonces desprecian la naturaleza trascendente que tenemos dado por Dios. Otra trampa actual que afecta a la persona, el materialismo, definirnos solamente por nuestras condiciones concretas y materiales, el sensualismo, definirnos desde nuestra capacidad sensible no más, el pansexualismo, ¿sí? Que es endiosar a la sexualidad y a sus beneficios o a la eroticidad o a la genitalidad. Otro que es, se va a desarrollar mucho más, el transhumanismo. Ya hemos escuchado, no es que yo soy transespecie, es que me enamoré de un pez, ¿sí? O es que yo me siento, no sé, me gusta tomar agua, entonces me siento ballena. Y entonces, bueno, se define desde allí, desde un querer, ignorando el resto de su realidad. Entre muchos otros errores, hermanos. Desde estas corrientes se proponen entonces unas teorías erróneas sobre la vida humana que se traduce luego en que la gente hace propósitos de vida que le destruyen, ¿sí? Se nos pierde la gente y se pierde algo gravísimo, es decir, la persona pierde su naturaleza. El grave problema de una concepción errónea de persona es que guía a la persona a la infelicidad, a la enfermedad, a la confusión, a la pérdida
cristianos, esto es importantísimo, a la pérdida de su perfeccionamiento, en la medida en que no se realiza entonces en ella la voluntad de Dios, en la medida en que perdemos nuestra naturaleza de que seamos imagen y semejanza suya. El ser humano que no se guía bajo la referencia de la imagen de la persona de Cristo para vivir su vida, para aspirar a ser como Él, pierde su vida y su esencia verdadera. Y lo dijo Cristo, el que no recoge conmigo desparrama, Mateo 12. El que encuentre su vida la perderá, y el que la pierda por mí, ese la encontrará, Mateo 10. Solo en la relación con Dios el ser humano puede tener la experiencia que le guía a conocer quién es, a conocer cuál es su verdadera naturaleza, hermanos. Perdón, ya pongo la diapositiva, hoy se me fue. Solo en la relación con Dios el hombre puede saber quién es, qué es lo que le hace bien, a qué debe dedicar su vida, a qué debe dedicar su ser y su obra. Y entonces vamos a explicarlo de este modo, hermanos. Expliquémoslo así. Dios está hecho de una molécula. Dios es esa molécula, ¿sí? Esa molécula se llama la molécula XTO, ¿sí? Digamos esto. Esta molécula genera vida, verdad y felicidad, duradera a todo lo que toca. Una molécula, ¿sí? Donde toca, esa molécula es transformadora. Entonces pensemos, para ayudarnos en esta comprensión, pensemos el pasaje de Zacarías 47, el río que sale del templo. Ese torrente de agua pasa por una tierra y cuando llega esa agua se fertiliza y florece la tierra, se llena de vida. Todo lo que toca es sanado, todo lo que toca es restaurado. Esa es la vida misma, esa agua. Bueno, cualquier materia a la que se infunde esta molécula que se llama XTO cobra vida. Dios en un momento de su existencia eterna y por amor y por misericordia, solamente por su bondad, decide compartir esta molécula en diversas medidas y en formas variadas a diferentes materias del universo. Y así resulta el orden de la creación. Dentro de lo creado, el ser humano es quien recibe más esta molécula y por eso su vida es superior al resto de lo creado. Pero todo vive por Dios, quien dona esta molécula extraordinaria. Ahora, lo creado no es estático, ¿sí? Entonces ahí Dios es en sí la molécula y la comparte a la creación y la distribuye en diferentes grados. Al ser humano le toca la mayor cantidad de esta molécula que da vida, ¿sí? Y vida eterna. Ahora, lo creado existe en una burbuja que se llama tiempo. El tiempo es limitado, se va a acabar, hermanos. Y luego del tiempo sigue la eternidad. En la eternidad viviremos para siempre con la cantidad de molécula XTO que hayamos recibido e integrado a nuestra naturaleza. E integrado no para engordar, para quedar gorditos y rellenitos, no, para quedar, pues porque eso sería egocéntrico, sino para integrarlo a nuestra naturaleza para luego comunicarlo al resto de la creación y a las generaciones humanas siguientes, a la nuestra, ¿sí? Después de nuestra generación. Siendo iluminados nosotros interiormente, brillamos con su luz maravillosa. Nuestra naturaleza al recibir esta molécula se sana, se libera, se eleva, hasta llegar a la luminosidad de la perfección más elevada, hasta el punto de integrarnos perfecta y eternamente en la misma naturaleza de luz y de vida que es la vida interna de Dios. ¡Wow! ¡Qué destino, hermanos! ¡Qué destino el que Dios tiene para nosotros! Comparte, mire, la molécula, ahí está un dibujito, miren los punticos, ¿sí? ¿Se acuerdan? Los átomos que hacen enlaces unos con otros, pero llega esta molécula y hace enlace con nosotros. ¿Sí? Pensemos esa figura de lo químico. Y entonces se integra a la naturaleza. La molécula que genera vida, verdad y felicidad duradera no está en el ser humano, hermanos. La vida no está en el ser humano. La felicidad, el bien mismo no procede del ser humano. Le es dado como don, por voluntad únicamente de Dios, como un acto de amor y de bondad y de misericordia. Si el ser humano hace un proyecto de vida que no se direcciona a buscar, a recibir, a alimentarse, a integrar en su ser esta molécula que es Dios, entonces no adquiere vida en sí mismo. No se realiza en ella aquello para lo que fue creado, su naturaleza. El ser humano fue creado para ser luminoso, imagen y semejanza de Dios. Eso es lo que le da felicidad. Cuando desprecia ese destino, entonces se llena de oscuridad y de tristeza.
La persona desconoce que cuando rechaza a Cristo en su vida, rechaza su verdadera naturaleza. Cristo es la verdadera naturaleza del ser humano y esta es la tragedia mayor, la mayor tristeza, perder su naturaleza, perder la guía de quién es realmente y entonces se devalúa su existencia. El que no aprende a amar, ese no puede ser feliz, porque el amor mismo, traducido en vida, ¿sí? En medio de estos servicios, hermanos, miremos estos hermanos que entregan sus vidas al servicio, convierten su vida todos los días, quiebran su vida, hacen enlaces químicos con esta molécula y se convierten en la misma presencia del amor. Y eso da sentido de vida y realización. El ser humano nace para irse configurando a imagen de Cristo, no solo por su apariencia, sino en su naturaleza, en su verdad, en lo que es propio de cada uno de nosotros, en su propiedad y su mismidad. Por eso se nos hace pan y nos dio lo que comemos, ¿sí? Porque Jesús se hace uno con nosotros, se integra para desposarse en nosotros. Esta es la misión de Cristo con la humanidad, que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, en Juan 17. Cristo es el plan original del Padre para el hombre. Y esto, hermanos, trasciende la mera fe para convertirse en realidad. O sea, tus enseñanzas, Cristo, ¿sí? Son mis palabras hoy, ¿sí? Tus enseñanzas iluminan mi actuar profesional. Tus enseñanzas, Jesús, y tu presencia me convierten en un gesto de amor para amar al que tengo enfrente, para no ser un trabajador cualquiera, para no ser un padre cualquiera, un esposo cualquiera, no, para ser un esposo que ama a la manera de Cristo. Esa es la integración entonces de Cristo y yo, y ahí entonces nuestra naturaleza, mis hermanos, se perfecciona y se llena de luz. En Cristo, Dios hecho hombre, podemos comprender quiénes somos, dice Juan Pablo II. Allí tenemos un rostro que se nos revela como camino de nuestra vida verdadera y como estilo para nuestras relaciones, el cual es necesario discernir y comprender en el desarrollo de nuestra persona y de nuestras comunidades. Comprender que Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre y que fue puesto como cabeza nuestra, como imagen, como el plan original para la construcción de nuestra persona, nos lleva a descubrir el sentido trascendente de procesos y dimensiones de nosotros mismos, que no se comprenderían si no son iluminados por Dios. Entonces, mis hermanos, la fe se tiene que volver carne. Y esta es una voz para nuestros jóvenes, ¿sí? Eh, si ellos están buscando algo, Dios me da un vacío que me impulsa y creo que por aquí en Cristo, en esta unión de hermanos, en esta risa que chévere entre hermanos, bueno, ¿qué es? Tenemos que ayudarles a comprender de qué se trata esto, de comprender cómo Cristo es mensaje para mi vida hoy y cómo integrar mi persona, descubrir mi persona en su integralidad y saber cómo mi persona en esos diferentes aspectos se une a esa molécula de Cristo para transformarse en amor y en vida. Esa es una clave. En Jesús todo se hace nuevo, Apocalipsis 21. Toda nuestra naturaleza necesita ser reelaborada, es lo que hay que decirle a los jóvenes. Toda nuestra lógica, el pensamiento, el sentimiento, la corporalidad, nuestra relación y naturaleza en general debe reestructurarse según la lógica del amor, lo que es locura para el mundo, pero sabiduría eterna para Dios. Hay conceptos que a lo largo de la historia han sido difícil o pobremente integrados a la enseñanza cristiana, mis hermanos. De pronto por la novedad, de pronto por la filosofía del tiempo, por ejemplo, el sentido del cuerpo, el sentido de la identidad, el sentido de la sexualidad, de las relaciones afectivas, incluso el sentido del trabajo secular. Bueno, estas cosas se han integrado poco en la tradición de nuestra iglesia y tenemos que irla descubriendo nosotros como un sentido trascendente. Y esta tarea es lo que nosotros tenemos también pendiente para trabajar con nuestros jóvenes. La molécula de vida que nos ha dado Dios, que es el amor y se llama Cristo, nos suministra y desarrolla en nosotros por medio de la acción continua del Espíritu Santo, se desarrolla como en persona. Entonces, ese es nuestro camino, descubrir que Cristo es persona y que nos relacionamos con Él como persona, que en Él está nuestra imagen y semejanza. En estos textos, pues podemos comprender ese llamado, ¿sí? Por ejemplo, está en 1 Corintios 4. Él es la imagen de Dios invisible, primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, en los cielos y en la tierra, las visibles y las invisibles. Todo en Él tiene plenitud. Dice en 1 Corintios, porque el reino de Dios no se trata de palabras, sino de poder.
Alegrémonos, hermanos. La razón de nuestra alegría eterna es que en Cristo hemos sido llamados a existir. Y en nuestro camino cristiano vamos a llegar a poder decir esto que dijo San Pablo: ya no vivo yo, sino que es Cristo el que vive en mí. Y es el destino más alto al que estamos nosotros llamados. Estamos llamados, como dicen Filipenses 2, a tener los mismos sentimientos de Cristo, es decir, a integrarnos a tal punto que Él y yo seamos uno solo. En esa relación con Cristo como persona, yo descubro cómo soy como ser humano. Entonces, ¿cuál es la clave, mis hermanos? Poder entender, bueno, como persona, qué es la persona, ¿sí? Y poder tener una visión de mí desde mi integralidad. Y entonces ahí vienen unas definiciones que, pues, que se vuelven importantes. Perdón, hubo un mensaje en el chat y yo no sé si era para mí diciéndome algo del tiempo. Terminar a las 3:20. Ah, bueno, listo. Qué pena. Es que no alcancé a leer. Aquí hay una clave, mis hermanos, ¿sí? O sea, si no comprendemos la dimensión de nuestra persona, la integralidad de nuestra persona, pues estamos perdidos, ¿sí? Entonces vamos a complejizarnos, vamos a meter unos datos aquí sobre qué es la persona según este enfoque de San Juan Pablo II y del personalismo. Al hablar entonces que el deseo de Dios es constituirnos como personas integrales, vamos a comprender que Él no ama en masa, ¿sí? Dios no dijo, oh, amo a los mexicanos, ¿sí? Para Dios no es que, oh, amo a los de Jalapa, sí, sí, voy a darle dones a los de Jalapa. Pues no, él no ama en masa, ¿sí? Él no ama en bloque, él ama particular. A Wilson Contreras, hola Wilson, ¿sí? Entonces Dios te ama a ti de manera particular, exclusiva, ¿sí? A mí me ama de manera particular y esa es la manera de transformarnos en personas. Eso, ¿por qué? Porque Dios ama lo que ha creado y lo que ha creado en cada uno de nosotros. Cada persona es particular y única. Ahora José va a ampliar un poco este sentido. Entonces, partimos de conocer que la persona es un misterio, es decir, siempre es nueva en su trayecto de vida. Las personas entonces no somos iguales. Y eso es una clave muy importante a la hora de pensar la misión y la vida comunitaria, mis hermanos. Si echamos las redes, pues no todos los peces son iguales. Entonces, si yo he hecho el mismo discurso, siempre, pues, espérate un momentico, cuando hablas a un grupo, tú tienes que tratar de personificar, individualiza a la gente, ¿sí? Trata de identificar, porque allí hay unas claves relacionales, pues, que usa Cristo y nosotros tenemos, pues, que usar lo que el Señor nos enseña, ¿sí? Es una clave muy importante, entonces, a la hora de la misión, hablarle a la persona, no al grupo. Las personas, bueno, no solo al grupo, digamos. Las personas son diversas y también tienen diversas maneras de relacionarse con Dios y de descubrirle. Entonces, las personas, aún dentro del mismo carisma como la espada, son diversas. Entonces, hay que personalizar el acompañamiento. A pesar de que no se puede llegar a una definición a ultranza de la persona, sí podemos establecer algunos referentes para comprender su naturaleza. O sea, no hay una definición de personas, ¿sí? Una sola definición de persona no la hay. Hay algunos parámetros con los que podemos pensarlo, ¿listo? Revisemos entonces, mejor dicho, hay muchas definiciones de persona, ¿sí? ¿Cuál es una verdaderamente cercana? Bueno, vamos a tomar algunos elementos. Revisemos entonces algunas de sus características para acercarnos a ese concepto. En la medida en que lo revisemos, que revisemos esto que les voy a decir en estas dos diapositivas que siguen, yo les voy a pedir que ustedes vayan pensándose a ustedes mismos en su comprensión de persona delante de Dios. A ver, ¿cómo ha sido mi recorrido como persona? A ver, Luis nació, fue descubrió sus vacíos, descubrió el mundo, descubrió facultades. Bueno, en todas estas facultades, bueno, me he descubierto a la luz de Dios. Hay una clave que Dios le da a Santa Teresa de Ávila, ¿sí? Una doctora de la iglesia que es maestra de oración, y en algún momento Dios le dice, conócete en mí. Si la filosofía dice, conócete a ti mismo, ¿sí? Pues bueno, esta frase espectacular de Dios, conócete en mí. ¿Cómo va nuestro conocimiento de nuestra persona a la luz de Dios, mis hermanos? Fundamental para poder
ir sanando esas heridas del alma para poder integrarnos, para poder saber en dónde he puesto muros para que Jesús no entre en mi naturaleza. En la medida en que Él entra a todas las cualidades y dimensiones de mi persona, Él me vivifica. Entonces, porfa, piénsense ustedes mismos, pensemos en la persona a la que hacemos acompañamiento pastoral o el desarrollo de las personas que atendemos en las misiones. Pensemos entonces cómo en las misiones y en especial en las relaciones fraternas reconocemos, cuidamos, alimentamos esas dimensiones de la persona. De aquí que podemos pensar, que pensemos, hermanos, esta pregunta: ¿qué tan humanizada es nuestra evangelización? ¿Qué tan humanizada es nuestra visión de vida comunitaria? Muchas veces caemos en funcionalismos. Yo he escuchado cosas terribles acompañando jóvenes. No, es que yo sé que en el grupo está mi esposa, debe ser alguna de estas, con cualquiera estaría bien. No, 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 porque es que tú no te casas con una mujer genérica o con un hombre genérico, tú te casas con una persona. Entonces, tú en ese camino de amar cristianamente tienes que descubrir la naturaleza de esa persona. Y ese amor se construye en medio del diálogo, en medio del reconocimiento. Bueno, voy a dar unas pautas de lo que es ese amor cristiano según este enfoque. Entonces, voy a soltar palabrejas, hermanos, ¿sí? Conceptos allí para que no nos pongan muy cabezones, pero ahí voy dando elementos. ¿Listo? Características o atributos entonces de la persona. Uno, sustancialidad, sustancia. A ver, la persona tiene sustancia, la persona no es una cosa es inanimada. Esta es una cosa, buena, la cosa tiene, gracias, un vaso y tiene función. El día que el vaso se rompa, ya no tiene función, no me sirve, lo desecho. Y yo no me quedo pensando en qué habrá sentido el vaso, ¿sí? Porque el vaso es cosa. Yo me relaciono con él como cosa, lo uso. Una persona no es cosa. Si la daño, debo condolerme porque he dañado a un congénere. La persona es un ser, es una identidad particular que permanece en el tiempo. Es decir, cambia, pero se mantiene una entidad de persona. Y esa entidad, esa sustancia, ese ser, está en la unión de su cuerpo y de su alma. Tiene un carácter personal que debo reconocer. Yo voy a evangelizar a alguien, yo tengo que preguntarme quién es, ¿sí? ¿Cuál es su historia de vida? ¿Viene de algún lado? ¿Sí? Segundo concepto, intimidad y subjetividad. Entonces, es una realidad única y determinada, única y diferente, muy profunda. Esta persona, así sea una persona que yo digo, este es un ignorante, este no ha estudiado nada, ¿sí? Bueno, dentro de sí hay una riqueza interior que es inexpresable porque es una identidad intransferible, ¿sí? Ahí estamos diciendo unos conceptos que hablan de un gran valor que tiene cada persona, ¿sí? Cada persona tiene un valor sumo, salió de las entrañas de Dios, ¿sí? Antes de tener ser, Dios nos pensó y nos pensó con amor y nos pensó con cariño. Cada una de las personas que estamos aquí en este chat y en el mundo es un pensamiento amoroso de Dios. ¿Cómo vamos a dejar a desconocer o a dañar a alguien? No es una cosa, es persona. No es un qué. La persona no es un qué, es un quién. O sea, tiene una identidad personal y una entidad. La persona es autónoma, es consciente de sí, es independiente, está llamado a autogobernarse, a decidir sobre sí y sobre el mundo. Esas son facultades que solamente Dios puso en las personas, no en los demás seres creados. Otra característica, tiene un ser corporal, espacial y temporal, ¿sí? Tenemos cuerpo, tenemos alma, pero esta alma tiene una parte que es corporal y este cuerpo tiene una parte que es alma, ¿sí? Que es inmaterial. Como tenemos cuerpo, estamos sometidos a unas condiciones materiales, estamos sometidos al envejecimiento, a la evolución, estamos sometidos a un espacio-tiempo, ¿sí? Somos seres de este tiempo y esto fue lo que nos tocó, virtualidad, pandemia. Esto hace parte de nosotros, ¿sí? El ser humano tiene apertura de definición. Aunque tiene vida propia e interioridad, no está completamente cerrada en sí misma, está parcialmente abierta. Eso es clave, mis hermanos. Una persona necesita trascender.
una persona necesita salir de sí para desarrollarse porque allí es donde encuentra su plenitud. Vemos a un cristiano estático, a un chico de nuestras misiones y no quiere hacer nada con la vida y todo le da pereza, entonces dice, no, no sé ni qué estudiar. Uy, hermano, estás pilas, tienes que fortalecer una capacidad que te hace persona, trascender, pensarte hacia el futuro, pensarte hacia el mundo, pensarte hacia los otros, porque eso es lo que desarrolla tu persona y eso es un ejercicio de Dios en ti, porque así es como tú amas, ¿sí? Construyendo bien en el mundo. En estas relaciones y acciones que establece el ser humano, eh, en este desarrollar del proyecto, mire, no es que el ser humano configure un proyecto indeterminado, ¿sí? No es que, a ver, Dios que creó en mi naturaleza, no, no, Él crea, es decir, Dios creó algo concreto, no es que yo invente mi naturaleza como dice esta ideología de género y estas ideologías engañosas, ¿sí? Que dicen, no, pues tú eres lo que te inventes. No, 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 el ser humano tiene una naturaleza que le está dada de su creador. Por última característica, el ser humano, la persona es hombre o mujer. Así como decimos que tenemos un alma que tiene una parte del alma que se llama cuerpo, pues este cuerpo es masculino o es femenino, ¿sí? No hay intermedios, ¿sí? Claro, genéticamente está el hermafroditismo, pero digamos que allí hay otro lío genético, pero no esto que se está diciendo es de la ideología de género, no. O somos hombres o somos mujeres, porque toda la experiencia del alma, toda la experiencia psicológica, existencial, se da a partir de este cuerpo. Entonces este cuerpo hace parte constitutiva de lo que somos. Y si yo me hago carpintería y pintura, cirugías hasta que cambio mi apariencia para verme mujer, no soy mujer. Mi genética sigue siendo XY. La genética de mi constitución como persona pues sigue siendo masculina, así cambio mi apariencia. Otras características importantes de este ser persona es la multidimensionalidad. La persona es una realidad compleja, es decir, que participa en ella de manera integrada diferentes dimensiones de su existencia. Y en esas dimensiones, pues, se desarrollan procesos. Eh, Estos procesos, pues, le fundan como persona, son muy, muy importantes. La persona, hay que saberlo, está llamada a su madurez. La madurez es el conocimiento y la integración de sus dimensiones hasta llegar al buen gobierno de sí mismo. Buen gobierno hasta llegar a ser como lo que Dios ha creado. Entonces, ¿cómo está constituido el ser humano? Pues espíritu, alma y cuerpo. Y en cada uno de estos, pues hay procesos. José ahora nos va a ayudar a ampliar conceptos allí. Yo voy a pasar por el tiempo, voy a pasar un poquito más por encima de esto. Hay otras dimensiones que también constituyen a la persona humana y que son muy importantes. Entonces, el espíritu nos comunica en esa relación con Dios, ¿sí? Nos da un sentido trascendente y es lo que nos permite saber que nuestra materialidad no responde a toda nuestra naturaleza. Somos más que esta naturaleza. En el alma, pues, están varios procesos. La psique, la memoria, el intelecto, la afectividad, la capacidad de tener una voluntad personal, una libertad. Todo esto, pues, es un desarrollo de la misma persona. Y en el cuerpo se hace una materialidad de nuestros procesos evolutivos. Nos liga al tiempo, lo que les decía, a una cultura en particular. Yo les voy a dejar un momentico para que, por favor, miremos con detenimiento estos procesos. Esta complementariedad de esta naturaleza trascendente, pues se queda no solamente en nuestro cuerpo, y ahí tenemos un misterio, hermanos. Incluso hay versiones de psicología
que han podido ir descubriendo esto. ¿Dónde está la mente del ser humano? Y dicen, la mente no está solamente en nuestro cráneo, nuestra mente también es social. Nos hemos ido estructurando culturalmente, por ejemplo. Entonces, miren estas otras dimensiones que también hacen parte de nuestra persona y que también hace parte, por ejemplo, de nuestro desarrollo espiritual, del desarrollo de nuestras misiones. ¿Cómo se establecen los vínculos en nuestras misiones, hermanos? ¿Cómo establecemos nuestros vínculos? ¿Cómo en estos vínculos pone retos o pone cosas favorables la cultura, la historia, nuestra historia personal, la historia comunitaria? Bueno, mis hermanos, eso es fundamental. Yo quiero, bueno, rápidamente también dar otros elementos y es sobre la configuración subjetiva con Cristo. Yo quiero, discúlpenme pues que vaya tan rápido, pero bueno, el tiempo así lo amerita, pero esto sí que me parece clave también. Cómo la persona se configura con Cristo, cómo sucede esta unión y esta transformación interior, cómo participamos nosotros de ese hacer de Dios en nosotros. Él viene como fermento y leva la masa para convertir nuestra harina estéril en un alimento de amor para otros. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Bueno, para empezar tenemos que decir que eso no lo hace el hombre, eso es un milagro, lo hace Dios únicamente. Pero ¿cómo lo hace? Participa de su naturaleza en nosotros. Nos da, ustedes ya saben, gracias especiales y frutos y dones del Espíritu Santo. Hay cosas que hace Cristo en su relación con nosotros, donde nosotros participamos dando una respuesta humilde y llena de amor cuando nos disponemos a Dios. Yo quiero describir esto porque quiero pedirles que luego pensemos cómo lo hacemos nosotros con las personas en las misiones. Él se acerca, toma la iniciativa. Estas claves son muy importantes. Nos reconoce como personas, no de manera masificada, no por nuestros actos o nuestra fama. Incluso a pesar del error, Jesús mira, es decir, reconoce, da valor, pregunta por la persona, pregunta por la interioridad, por aquella subjetividad íntima que todos llevamos adentro. Y no siempre, y esa intimidad pues nunca tiene, no siempre tiene espacio dentro de los otros. Esta mirada de Jesús no es de juicio, de reproche, sino de esperanza. Nos recuerda que fuimos hechos para ser amados y nos da amor para restaurarnos. Nos distingue de nuestro error. Tú no eres el infiel, tú no eres el drogadicto, tú no eres la prostituta para Jesús. Eres la persona de gran valor y de naturaleza divina que es un carácter indeleble a pesar de su error. Con toda paciencia nos revela la verdad. Nos revela el plan original que nos muestra la verdadera naturaleza que somos y nos ayuda a iluminar nuestros errores. Nos trata con verdadero amor, que hace que se abaje hasta nosotros para elevarnos a su realidad trascendente, por medio de acompañarnos, acogernos, sanarnos, liberarnos, elevarnos. Jesús es superhumano, humanizadísimo para amarnos. Señalo esto porque hay un énfasis en el establecimiento de una relación. Jesús hace una relación conmigo, una relación de reconocimiento de valor, de cuidado de mi persona, y esto es la materialización misma de la experiencia de ser amado. Dios nos convierte a base de su gracia y de su acogida, con la que nos brinda una experiencia transformadora. Ya en el crecimiento, cuando la persona ha comprendido la redención que obtiene en su llegada a ese puerto amado de Cristo, la persona debe promover a la luz y por acción de su Espíritu Santo la presentación de su persona al Señor en diferentes dimensiones. Nos lleva a Dios a conocernos íntimamente, a conocer no solamente nuestros actos, sino sus causas y sus fines. Entonces, primer acercamiento, mis hermanos, ¿cómo lo estaremos haciendo en las misiones? Entonces, es un acercamiento amoroso, respetuoso. Luego, cuando estamos más abiertos al discipulado, pues nos lleva en el silencio, en la oración, a reconocer las diferentes dimensiones de mi persona, a conocerme al detalle. Y cuando me puedo conocer en el detalle, nos da su gracia para poder sanarnos, para poder liberarnos y para poder elevar nuestra naturaleza. Dios nos hace el llamado y el ser humano responde. Y esta respuesta es una apertura y una disposición. Voy a cerrar ya con esto. Algunas notas pastorales. A la luz de este sentido antropológico que nos ayuda a discernir San Juan Pablo II en su enfoque personalista del ser humano, como multidimensional, integral,
evolutivo, trascendente, que hace vínculos con una finalidad esponsal. Pensemos a las personas de nuestra misión, los ejecutores de la misión y aquellos que son fin de la misión. Voy a decir unos puntos muy rapiditos. Es una contradicción peligrosa la masificación del grupo, la masificación de nuestras acciones misionales o de la vida cotidiana de una comunidad. Generar el anonimato de la persona la recorta, la limita y limita la experiencia de encuentro profundo e íntimo con Cristo, que es con lo que Él nos transforma. 2, conviene ayudar a que las personas no se piensen ni interactúen como cosas. Ese es un trato que no reconoce en el alma la vida interior. El trato a la persona como cosa estaría subrayando una deformación de la fe, pues implicaría del mismo modo estar tratando a Dios como cosa que se toma, se usa, porque uno la necesita sin que uno tenga libertad para vincularse con Él. Entonces ahí no hay amor ni hay justicia. Si en nuestra misión las personas no se sienten personas sin objetos, se devalúa la presencia de Dios en ellos, ¿sí? La acción evangelizadora. ¿Cómo acompañar a las personas y a la misión para propiciar la integración de la persona con Dios y luego de esa persona más Dios con la comunidad? Allí el riesgo es caer en el error de una fe demasiado intimista que se centra solamente en el sí mismo para sentirse bonito, para sentirse rico, pero que no se da al servicio de otros. Otro riesgo, hermanos, Dios es movimiento. ¿Cómo impulsar en nuestras misiones el crecimiento continuo de nuestras personas para poder crecer en el verdadero conocimiento de Dios? Otro, ¿cómo evitamos los riesgos de una espiritualidad aislada o recortada de la persona para llegar a una fe que de verdad dinamice nuestro proyecto de persona y nos asocie de verdad a una sociedad que necesita de esas luces? Por último, ¿cómo logramos generar en medio de nuestras comunidades y de nuestras relaciones fraternas y de servicio una norma, una ética de las relaciones basada en el respeto y el privilegio del valor a la persona para ejercer también con ello la caridad de Cristo? Esto es como propiciamos juntos que de verdad nuestras comunidades brillen, hermanos, a la luz de Dios. Bueno, lo siento por la carrera, hermanos. Son muchos elementos, pero yo le pido al Señor que nos ayude pues con toda gracia para que podamos crecer en el discernimiento.